¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? De forma breve, resumida, o lo que se acuerden. Bueno, Sí. sí, Dios es justicia y misericordia y Sí, nos queda marcado eso. muy bien. Y que, bueno, la justicia, bueno, más bien la misericordia está dado por el sacrificio de Jesús para nosotros, Amén. ¿cierto? Sí, Sí. amén. Y habíamos visto también que, de hecho yo leí una cita de ayer, que era desde los siglos de la eternidad, era la delicia de la mente eterna salvar al ser humano. Y que justificaba horas de vida que Dios le pudiera conceder a Adán extras para ver si Adán se arrepentía. Lo mismo a cada uno de nosotros, cuando uno peca, ¿qué hace que yo no muera inmediatamente? Bueno, la misma explicación está para Adán. ¿Qué hizo que Adán no muera inmediatamente? Que hay un cordero que ocupó su lugar. Lo que pasa es que en el caso de Adán, Jesús todavía no había muerto, pero desde los siglos de la eternidad la Biblia dice que él ya había sido ofrecido y por lo tanto Jesús era el garante. Yo quiero leer algunos textos para avanzar en esa línea, para que ustedes vean que esto es total, o sea, aparte de los versículos que vimos ayer y citas, hay otros que confirman esto en la Biblia. Zacarías capítulo 6, versículo 13. Ustedes lo pueden buscar ahí en los celulares, en la Biblia. Dice Zacarías capítulo 6, versículo 13. Después le voy a pedir a alguien que lea Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Pero vamos a avanzar con Zacarías 6, 13. Después Apocalipsis 13, 8. Zacarías 6, 13 dice: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz entre ambos. Está hablando claramente de dos personas, y uno es el que edificaría el templo de Jehová, el que llevaría gloria, y el que se sentaría y dominaría en su trono, y habría sacerdote a su lado, dice. Y luego dice, consejo de paz habrá entre ambos. Está hablando claramente del Padre y del Hijo. La Biblia llama como consejo de paz a ese concilio celestial donde solo Dios accede. Satanás quería entrar en ese consejo de paz, quería que se lo tuvieran en cuenta. Pero Satanás no era Satanás en ese momento, era Lucifer, era criatura, sigue siendo criatura. No puede inmiscuirse en las cosas de Dios. Entonces, bueno, ustedes saben, él se puso celoso de Jesús particularmente, negó a Dios, dijo que Dios no era quien era, y se generó todo un gran conflicto, que todavía estamos en el medio de ese conflicto. Pero bueno, ese lugar o ese espacio o ese tiempo donde solo Dios entra en consejo se llama consejo de paz. Por lo menos la Biblia así lo dice. Y si hay un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, donde también está involucrado el Espíritu Santo, debe ser también parte de ese consejo de paz que menciona la Biblia. Fíjense otro texto, Apocalipsis 13, 8. Y alguien, sí. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Bien, así que ¿desde cuándo fue inmolado dice el texto? Porque hay dos versiones, una que atribuye lo de que los nombres de las personas se colocan desde el principio del mundo y otras que dicen que la parte que dice el principio del mundo se refiere a que el Cordero fue inmolado. Es probable que sea la segunda opción, que es como aparece en Reina Valera del 60, y es por otros textos que van a ver ahora también. Pero bueno, el Cordero es de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que no fue inmolado en la cruz solamente. Por palabra fue inmolado desde el principio del mundo, pero en la ejecución, claro, hubo que esperar hasta la cruz. Miren este otro texto que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 de Pedro 1, 18 al 20. ¿Alguien más que lo quiera leer? ¿Lo puede leer? Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Acá ya ni siquiera dice del principio, dice desde antes del principio, es lo que está diciendo, desde antes de la fundación del mundo. Jesús ya había sido destinado como garante. Entonces acá se tuvo que haber decidido esto desde antes, y ya sabemos que así es. De hecho, la Biblia dice en otra parte que es desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de que existiera tal cosa como el tiempo, quizás. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1, 8 y 9. 2 de Timoteo 1, 8 y 9. Lo puedo leer yo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de que existiera el tiempo, desde mucho tiempo, una forma de decir, desde la eternidad, Dios ya nos había dado gracia a través de su Hijo Jesús. Antes de todo existir, ya era el destinatario de la gracia de Dios. Hay otros textos que avanzan en la misma línea. Vamos a Efesios capítulo 1. Esta parte es muy conocida, Efesios capítulo 1, donde dice claramente que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer 4 versículos, desde el 3 hasta el 6. Nos quedan 12 minutos todavía. Efesios capítulo 1, del 3 al 6. ¿Alguien más quiere leer que no ha leído? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, en los lugares celestiales, dice el versículo 3, en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que en la mente de Dios, Dios ya había planificado no solo nuestra creación, sino nuestra salvación. Estaba todo definido, absolutamente todo, que era lo que hablábamos ayer. Dios no te comenzó a amar desde que tú comenzaste a existir, sino desde que Él te comenzó a pensar. Es como ese hijo esperado que los padres esperan, que los padres no conocen. Lo que pasa es que Él sí nos conocía. No vamos a leer otros textos ahora que muestran que Dios nos conocía, pero nos conocía, porque Él conoce todo. Para Él no fuimos aparecidos de sorpresa, donde Él ni siquiera sabía nada. Él sabía y preparó las cosas también para que nosotros podamos disfrutarlas. Bueno, yo quería leer esos textos, que son algunos de los textos, hay otros, hay muchas citas de Ellen White en relación a eso, que confirman esto, porque creo que es bueno que nosotros recordemos que todo esto no lo agarró a Dios por sorpresa. Esto fue desde antes de los tiempos de los siglos. Y desde antes de los tiempos de los siglos, la Biblia dice que Dios hizo un pacto, esto tiene que quedar claro, con su Hijo. La Biblia, a ese pacto hemos visto ayer que se le llama pacto eterno o sempiterno, un pacto que no perece. Ahora, tú y yo no existíamos cuando Dios hizo ese pacto eterno. Si hubiéramos existido, entonces seríamos tan eternos como Dios. Había una cita de Ellen White que yo leí ayer que decía, tan cierto como nunca hubo un momento en que Dios no existiese, sin embargo hubo momentos en que tú no existieses. Así de seguro, nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuera la delicia de la mente eterna. A Dios le deleitan muchas cosas, pero si hay algo de forma especial que le deleita es poder salvar. Y en este caso, poder salvar a los seres humanos, poder ayudar a los seres humanos. Así que, si ese es un pacto que Dios hace con su Hijo, donde en el caso de que la especie humana fracasara por alguna razón, entonces Dios
iba a enviar a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Hay varias citas que van en esa línea que no disponemos ahora del tiempo, después se las puedo mencionar o compartir, pero debe quedar algo claro. Si es un pacto entre el Padre y el Hijo, voy a hacer una pregunta obvia, pero la tengo que hacer. ¿Es un pacto con nosotros o es un pacto con Jesús? Me parece que Jesús traslada ese pacto a través de las generaciones porque conocía todos los sucesos. Obviamente Él no puede estar, no nos necesita porque es Dios, pero sí quiere hacer ese pacto de compartir y de ayudar a salvar almas. Para eso estamos. El camino de Cristo, ayer leía que ese pacto primero fue con el Padre, fue entre ellos dos. Muy bien, muy bien. O sea que ese pacto eterno claramente, aunque tenía que ver con nosotros no estábamos ahí. Es como, imagínense una mamá y un papá que se deciden hacer algo por hijos que todavía no existen. No es un pacto con los hijos todavía, es entre ellos. Nos comprometemos en hacer todo lo posible. Cuando ellos existan, vamos a ayudarlos. Bueno, el padre y el hijo no son mamá y papá, son padre e hijo, pero como sea, son eternos y se comprometen en hacer todo lo necesario, conforme a la voluntad de Dios, por supuesto, de acuerdo a sus designios, para poder salvarnos. Y la Biblia a eso lo llama pacto eterno. Ahora, ¿qué es un pacto? ¿Qué entienden ustedes por un pacto? Lo primero que se les venga a la mente, algo sencillo, palabras sencillas. Un compromiso. Un compromiso. ¿Se requiere de más de una persona para que haya un compromiso? Sí, claro. Porque tú podrías comprometerte contigo mismo de que te vas a levantar y todos los días vas a hacer ejercicio. A la primera hora de la mañana, eso es un compromiso. Pero un pacto parece que involucra a otro más. Y acá por lo menos hay dos involucrados, ¿no? Esas dos partes, mínimo esas dos partes involucradas, son como si fueran las partes constituyentes del pacto. ¿Qué es una constitución? Un tratado. Claro, es algo desde donde se constituye, desde donde arrancan los cimientos. Ese pacto existe porque Dios existe. No existe el pacto y después Dios empezó a existir. No, existe Dios que hizo un pacto. Lo que pasa es que ese pacto es tan hacia atrás en el tiempo, que es eterno de alguna forma como Dios es eterno. Eso es lo que Elena de White está diciendo. Ahora, en un pacto, las dos partes se comprometen a algo, ¿no? Un pacto es como si fuera un contrato. Una parte es una cosa y la otra parte hace otro. ¿Cuándo se rompe un contrato? ¿Cuándo se incumple un contrato? Cuando uno de los dos, ¿O un pacto? Cuando uno de los dos deja de cumplir su parte. Cuando uno de los dos deja de cumplir su parte, ¿verdad? Y noten que en este contexto, si alguno de los dos dejara cumplir su parte, el pacto ya se rompería. Y si un pacto se rompe, ¿tiene sentido llamarle pacto eterno? A ver, si es eterno, es porque es eterno, desde los siglos de la eternidad y hasta los siglos de la eternidad. El primero que rompa el pacto hace que ese pacto deje de ser eterno. Aunque después el pacto se pueda restablecer, pero dejó de ser eterno. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces yo les pregunto, si nosotros fuéramos la segunda parte constituyente del pacto, la primera parte es Dios, y nosotros fuéramos la segunda, ¿hemos roto algún pacto nosotros? ¿Qué creen ustedes? Muchas veces. Y con Dios, pero con más razón. El simple hecho de transgredir la ley, de hecho la ley es el símbolo, es la expresión perfecta del pacto que Dios hace. Pero ¿cuántas veces hemos roto ese pacto? Muchas veces. Entonces a veces cuando leemos textos en la Biblia donde dice que Dios hizo un pacto con Abraham, primero evidentemente con Adán y Eva, pero bueno, después habla de Noé, habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, de Jacob, y hace un pacto con sus hijos. La pregunta es, ¿qué significa que Dios haga un pacto? Porque en la Biblia aparecen siempre, el pacto que está relacionado con Dios es siempre el mismo. Es el pacto que tiene que ver con su Hijo donde se salva la humanidad. Siempre es el mismo. Ahora, si yo fuera una de esas partes constituyentes del pacto, lo que ocurre es que a la primera que yo me porto mal, yo quedo fuera del pacto. Y ese pacto se rompe. O sea, yo tendría poder de romper el pacto, porque una de las partes que incumple el pacto tiene poder de romper el pacto. Pero ese pacto es eterno.
Por lo tanto, si es eterno, aunque me beneficia a mí, me involucra a mí, pero no me hace a mí una de las dos partes constituyentes. Pero estamos ya extrapolando el pacto eterno ¿Sí? de Dios Sí. desde antes de la fundación del mundo Desde antes de la fundación del mundo. a un pacto ya cuando existe el hombre y Dios se acerca al hombre. Sí. Estamos extrapolando, no es el mismo pacto, o si es el mismo pacto. Bueno, a eso voy. Hoy no sé si nos va a dar el tiempo, porque yo quería hablar de este tema desde el lunes, pero fui introduciendo, igual tenemos hoy, mañana y pasado. Pero, ¿cómo? Hasta mañana. Ah, claro, hoy es jueves. Perdón, hoy y mañana. Entonces vamos a tratar de acelerar rápido. Cierto. Pero, se me venía a la mente, por sí. ejemplo, acerca del pacto. Me llamó la atención algo que, de lo mismo que está hablando, sí, que haya sido un pacto entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, demuestra el amor profundo de Dios por la humanidad. exacto. Porque dice, Dios amó a la humanidad cuando envió a su Hijo a morir, y dice, no, Dios amó a la humanidad mucho antes, desde la eternidad, y entonces ahí se gestó el plan de salvación. Y el pacto también se me venía a la mente, cuando se habla de pacto siempre es, ¿verdad? Yo hago una parte y tú haces otra parte. Y eso también me llamó la atención, que finalmente ese pacto tiene que ver con los roles. Bueno, y aquí entramos en un tema de lo que es la jerarquía, ¿verdad? Entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que en realidad no hay jerarquía, pero sí hay una diferencia en roles. Sí. Entonces ese pacto, creo yo, tiene que ver mucho con que yo como hijo voy a morir, ¿verdad? El Espíritu Santo va a quedar cuando yo, ¿verdad?, suba al cielo. Entonces tiene que ver con los roles que cada uno va a desempeñar dentro del plan de salvación, ¿verdad? Si hablamos de un pacto, de lo que cada uno tiene que hacer dentro de ese pacto, que no es simplemente, ya yo Jesús voy a morir y listo, y el Padre diciendo sí, que pareciera que es eso de repente, pero tiene que ver con el rol en el plan de salvación que cada uno tiene. Exacto. Ahí voy a llevar a la pregunta que hiciste, porque ese es el tema del por qué yo estoy diciendo esto. Con respecto a lo que Elías menciona sobre los roles, la pregunta es cuál es el rol del ser humano. No voy a mencionar ahora, entrar en la parte del rol del ser humano, pero fíjense que siempre un rol implica obras. Dios obra, Dios Padre obra, el Hijo obra, el Espíritu Santo obra. Y todas esas obras confluyen a la salvación del ser humano. ¿Cuáles son las obras humanas que el ser humano tiene que hacer para poder ser salvo? La Biblia no habla de obras en ese caso. Las obras evidencian si la persona realmente tiene fe. Es la fe que obra. Pero esas obras no son humanas. Esa obra es divina en el ser humano. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 20-21, que es Cristo en nosotros el que hace la obra. Pero bueno, miren algo. Permítanme continuar y voy a ese punto. Ya hemos leído este versículo. Dios le promete al ser humano cosas y el ser humano debería creerlas o no. ¿Qué creen ustedes? Sí. Debería creerlas. La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en griego, utiliza la palabra pacto como la palabra testamento. Es exactamente la misma palabra. Por lo tanto, un pacto que Dios hace con su Hijo es una herencia para nosotros. Ahora, cuando uno estudia la Biblia, ve que cuando Dios promete algo, Dios pide que tú lo creas. Dios pide que tú creas cuando aparecen muchas promesas en la Biblia. Dios pide que, no, espera, tú no creas tanto. ¿Qué crees tú? Dios pide que creas, ¿no? Ahora, una promesa, si tú recibes la promesa, ¿qué deberías hacer? Yo sé que estoy siendo redundante, pero a propósito lo estoy diciendo. Tú tienes que creerla o tú tienes que cumplirla. Una promesa que Dios te hace. Tú tienes que creerla o tienes que cumplirla. Solo creer. Tienes que creerla. Las promesas tú no tienes que cumplirlas. No tienes que tú obedecer una promesa que Dios te hace. En definitiva, el que tiene que cumplirla, ¿quién es? Es Él. El que tiene que obedecer a su parte donde se comprometió, es Él. No eres tú, es Él. Ahora, imagínate esto. Yo te digo, o tú le dices a alguien,
te prometo que te regalaré un piano, ¿ok? Tú le dices a alguien, te prometo que te regalaré un piano. Y la respuesta de ese alguien fuera, ok, voy a trabajar entonces para comprarme uno. ¿Qué te está demostrando? Que no te cree. Tú le prometiste que le vas a comprar y te dice, te agradezco muchísimo, entonces voy a trabajar para comprarme uno. Parece hasta... no tiene sentido, parece ridículo. Peor aún, si él no te dice te compraré. ¿Qué tal si te dice, te compré un piano para regalarte? Dándote a entender que el regalo ya está disponible. ¿Qué tal si tú o esa persona te dice, oh, genial, entonces voy a trabajar para juntar dinero y comprarme uno, gracias? Es peor aún, porque ¿qué clase de agradecimiento es eso? Eso parece una burla, no le estás creyendo. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:10 que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. A veces tenemos un concepto de Dios que creemos que es uno, pero con nuestras acciones mostramos que lo que nosotros creemos de Dios es que es un mentiroso. Aunque uno no diga, no, Dios miente, soy yo el incrédulo. Bueno, pero la Biblia dice que cuando tú eres el incrédulo, lo haces a Dios mentiroso. Es interesante, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que Dios es mentiroso. Dios no miente. Y evidentemente acá el problema eres tú o yo cuando no le creemos. Pero la Biblia ahora da vuelta a la cosa y dice en 1 Juan 5:10 que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y no hace falta decir, yo no creo que Dios exista para creer que es mentiroso. Basta con que tú no creas las promesas de Dios para creerle mentiroso. Si Él te promete que si tú te aferras a Él, vas a poder guardar los mandamientos, y tú dices, no, yo siempre voy a pecar, yo no voy a poder guardar los mandamientos. ¿Qué le estás haciendo a Dios? Mentiroso. Aunque no es mentiroso, tú eres un incrédulo, y por lo tanto el contraste le estás haciendo a Dios mentiroso. Digo esto por algo que yo ya sé que ¿esa es la hora o esa es la hora? Acá tengo mi 29. Está adelantado un par de minutos. Un par de minutos. ¿Y puedo tener 3 minutos más? Bueno, yo digo esto porque cuando Dios promete algo, Dios quiere que lo recibamos. La Biblia a ese pacto también lo envuelve con las palabras la promesa de Dios. Porque si el pacto es una decisión que tomaron el Padre y el Hijo para salvar al ser humano, ¿cómo nosotros deberíamos recibir ese pacto? Como una promesa que Él nos hace de salvarnos. Y acuérdense que Dios nos salva de dos cosas: de la condenación del pecado, para eso se necesita un sustituto, y del pecado también, para eso se necesita un ejemplo, o alguien que pueda vivir en nosotros. Porque diferente sería que Dios perdone nuestros pecados, pero nos deja igualitos, no hay transformación del corazón. Y nos dice, así, pecadores que todos los voy a llevar al reino de los cielos. Entonces, todo el mundo debería ser salvo. Esto es universalismo puro. Pero la Biblia no enseña eso. Uno necesita dar ese paso de fe, entregarse a Dios, para poder recibir esas bendiciones del pacto, esa salvación del ser humano, que es no solo de la condenación del pecado, que eso te da el derecho de ir al reino de los cielos, sino que Dios te haga idóneo para ir al reino de los cielos. O sea que en este mundo te limpie de mal para que cuando vayas al reino de los cielos vayas limpito. Lo último que Dios hará cuando Jesús venga, que te habilitará a ir al reino de los cielos, es cambiarte tu naturaleza, de pecaminosa a no pecaminosa, pero eso es lo último que hace. Elena de White dice que la transformación del carácter tiene que venir antes. Pero para que Dios obre en mí esa transformación del carácter y se evidencie en buenas obras, yo tengo que creerle. Creerle significa hacer caso a ese pacto que Dios estableció con su Hijo, que iba a salvar al ser humano. Por lo tanto, cada vez que yo obedezco, es Dios el que me ayuda a obedecer. Cada vez que yo hago algo bueno, es Dios el que me ayuda. Y siempre es así. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Cada vez que yo respiro, es la gracia de Cristo que me permite respirar. Como hay una cita de Elena de White, yo lo mencionaba el otro día, cada pedazo de pan que uno lleva a la boca es por la gracia de Cristo. Ahora, cuando Dios dio los mandamientos en el Sinaí, que es de lo que hemos estado hablando el otro día también, ¿Dios quería que le creyeran o no le creyeran? Porque acuérdense, los mandamientos pueden ser interpretados, como vimos el primer día, como si fueran meras órdenes. Dios dijo, hagan y hay que hacer, o como también, o como es correcto, porque son órdenes, pero antes de la orden
A ver, cuando Dios te ordena, ve allá y háblale a esa persona. ¿Dios te está habilitando? ¿Te está dando algo especial para que le hables a esa persona? Vamos a suponer que tú eres mudo, no hablas. Entonces Dios te dice, arrímate allá y habla con esa persona. Y tú dices, ¿cómo voy a hablar si soy mudo? La misma orden de Dios, ¿qué también está haciendo contigo para que puedas hablar con esa persona? ¿Qué te da? Te habilita. Por lo tanto, un mandamiento de Dios es una habilitación. Cuando Dios habla, al mismo tiempo te está dando la habilitación para poder hacer las cosas. De hecho, Elena de White tiene una cita preciosa donde dice, en palabras de vida del gran maestro, que todos sus mandatos son habilitaciones. La voy a leer completa, pero es cortita. Dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser el hombre omnipotente. Elena de White. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza, no con la mía. Todos sus mandamientos son habilitaciones. Entonces pregunto, ¿nacimos con una naturaleza preparada para guardar los mandamientos? No, porque nuestra naturaleza se opone a la ley de Dios. Pero cuando Dios te dice, mira, sí, ya sé que tenés esa naturaleza, pero yo te mando que guardes los mandamientos. ¿Qué está haciendo Él contigo? Capacitando, dándote la... Te está habilitando, te está dando el poder, que no es tuyo, que con su fuerza decía, te está dando el poder para guardar los mandamientos. Por lo tanto, cada vez que leamos, no matarás, no esto, no lo otro, no son solo órdenes, son promesas que Dios te da, que si tú crees a su palabra, te habilita a que no mates. Por eso yo les decía al día 1, que ese preámbulo de los 10 mandamientos que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 2, que muchas veces no lo leemos, que dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y luego vienen los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos deberían ser entendidos no como órdenes, sino como la consecuencia de haber creído que Jehová es tu Dios que te liberó de la casa de servidumbre, te liberó del pecado, del poder del pecado, quiero decir, te liberó de ese poder que también tiene la naturaleza pecaminosa, que si tú no tuvieras el poder de Dios estarías sometido a ella. La naturaleza pecaminosa tiene poder en ti, obviamente, pero el Espíritu Santo tiene más. Y tú tienes que decidir a quién le vas a otorgar el control de tu vida, si a tu naturaleza pecaminosa, que quiere que sigas pecando, o a Dios, que te dice, cree en mí, y si crees en mí, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces no tomarás mi nombre en vano. Entonces no te harás imágenes. Entonces no tomarás mi nombre en vano. Entonces guardarás el sábado. Entonces respetarás a tu padre y a tu madre. Entonces hasta el último mandamiento. Por eso los mandamientos son promesas. Sí. Una pregunta. A ver, si nosotros fuimos planificados desde hace mucho, ¿cómo es que nacemos sin esa habilidad para guardar los mandamientos? Porque dice que no nacemos habilitados. ¿Cómo? Entonces, si fuimos creados por el Señor, se supone que tenemos esa capacidad para poder guardar. Sí, cuando Adán y Eva fueron creados perfectos, tenían esa capacidad. Cuando ellos pecaron, ya la naturaleza cambió, quedó pecaminosa, y ya no tenemos una tendencia natural a guardar los mandamientos de Dios. Tenemos una tendencia natural a transgredirlos. Entonces se necesita el poder de Cristo obrando a nosotros para subyugar esa naturaleza pecaminosa y que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Y se transfiere el pacto a los padres para poder salvar a esos niños, pues, ¿no? A los hijos que tenemos. Sí, sí. Pasarles eso. Aunque eso podemos hablarlo luego. Como sé que ya estoy pasado, permítanme decir esto y abro entonces el tema para mañana. Yo les dije que los mandamientos son habilitaciones, ¿no? Bueno, no que yo les dije, lo que pasa es que yo lo resumí, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y son promesas. Dios te promete. Cuando Dios te dice, predica mi palabra, es la promesa que Dios te hace de que si te aferras a Él, predicarás su palabra. Cuando Dios dio los mandamientos en el Sinaí, si para poder guardarlos se necesita un corazón convertido, estamos claros, ¿no? Con un corazón perverso así, vos no podés guardar los mandamientos. Dios necesita limpiar tu corazón, ayudarte, convertirte, para que entonces puedas guardar los mandamientos. Que lo ames, para que entonces puedas guardarlos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta es, cuando Dios dio esos 10 mandamientos en el Sinaí,
viendo lo que pasó después de que dieron los 10 mandamientos, ¿el pueblo de Israel estaba convertido, sí o no? No. No. Sin embargo, ellos dijeron, oh, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Creyeron que estaban capacitados, creyeron que estaban habilitados, pero por sí mismos. Y acto siguiente se pusieron a adorar un becerro de oro, después hicieron cualquier cosa. O sea, entonces yo mañana voy a leer una cita de Elena de White muy importante, que ustedes si quieren ya pueden ir avanzando en la lectura de ese capítulo del cual yo voy a leer parte, que es el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, donde ella dice claramente que cuando Dios dio los mandamientos, tenía la intención, obvio, de que los guardaran, pero antes de que los guardaran tenía la intención de mostrarles a ellos cuán pecaminosos eran. Dios, los 10 mandamientos son eternos, pero Él los dio, porque primero los verbalizó, los habló y después los dio por escrito, para mostrarles a ellos que Dios sí quería que obedecieran, pero no con sus pobres fuerzas humanas, que no iban a hacer ni un paso sin Cristo, sino mostrarles que ellos no pueden hacer nada, sin mí nada podéis hacer, dice Jesús, porque Jesús estaba ahí, y que sí podían guardar los mandamientos, sí son para guardarse, pero no con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Entonces lo que ellos tenían que haber dicho no era todo lo que Jehová ha dicho haremos, como sintiéndose orgullosos, capacitados, sino Dios, nos estás pidiendo algo que es imposible para nosotros. Pero como Pedro, que era incrédulo, y dijo, cuando Jesús le ordenó, ve y boga mar adentro, o sea, echa la red mar adentro, ¿no? Y Pedro dijo, pero Señor, he pescado toda la noche y no salió nada. Y ahí tuvo que decidir Pedro, ¿qué hago? ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Si Pedro hubiera dicho, todo lo que Jehová ha dicho haremos, iba a ir y no iba a pescar absolutamente nada. Parece que es lo mismo, ¿no? Pero él dijo, él entendió que no había posibilidad humana de hacer algo ahí. Pero él dijo, por tu palabra, él creyó a la palabra de Dios, por tu palabra echaré la red. Entonces el pueblo de Israel tendría que haber dicho, mira, hemos tratado de guardar estos mandamientos y nunca pudimos. Tú nos estás pidiendo algo que es imposible humanamente, pero por tu palabra los guardaremos. Eso hubiera cambiado absolutamente todo. Eso hubiera implicado que ellos hubieran entendido qué implicaba el pacto. El pacto es un pacto que Dios establece con su Hijo, donde le promete al ser humano obediencia. Esos son los frutos del pacto. No es un pacto que Dios establecía con el ser humano, es un pacto que incluía al ser humano para que el ser humano lo obedezca. Por eso yo les decía que el pacto implica que Dios habla y el ser humano cree. No es que el ser humano obedece, Dios habla y el ser humano cree. Sin embargo, vamos a ver mañana que los hombres hicieron un pacto con Jehová. Los hombres son los que ahora prometieron y esperaban que Dios le creyera. Porque los hombres le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Eran promesas humanas. Y Dios, en vez de agarrar y decir, ¿quiénes son ustedes para establecer un pacto conmigo? Lo que dijo es, ok, hagamos un pacto. Y ese pacto va a ser probado. Y vamos a ver mañana si ese pacto fue quebrantado o no fue quebrantado. Víctor, la Biblia habla concretamente de 2 pactos. Está el pacto eterno y está el antiguo pacto. El pacto eterno es lo mismo que el nuevo pacto. Eso lo voy a explicar mañana. Y después está el antiguo pacto, que es el que los hombres establecen con Dios. Pero el nuevo pacto es el que Dios da a los hombres. El nuevo pacto siempre es un pacto entre el Padre y el Hijo y nunca nos incluye como partes constituyentes, porque si nos incluiría, entonces el pacto eterno dejaría de existir. Cada vez que Dios establece un pacto, lo que hace es darle la promesa al ser humano, como Abraham, que dice que Abraham creyó y fue contado por justicia, para que el ser humano pueda obedecer. Bueno, sé que estamos pasados hoy, así que Permiso. adelante. Vamos a terminar con una oración y culminamos, ¿les parece? Amado y poderoso Dios, gracias por tus bendiciones, porque tú nos amas. Te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo siga guiándonos, no solo en el correr de este día, sino por los siglos de la eternidad. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor,
Y te ruego que bendigas a cada uno de los voluntarios, a los huéspedes, también a los que se están capacitando aquí en este lugar, y que todo sea dirigido por ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.